Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y algunos civiles y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: Así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terejat, padre de Abraham, y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di una propiedad, la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de sus tierras y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no os quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron, los amorreos, pereceos, cananeos, hititas, gerbigaseos, heveos y jebuseos, pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros, y expulsasteis a los 2 reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, dad gracias al Señor de los dioses. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, dad gracias al Señor de los señores. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, guió por el desierto a su pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, él hirió a reyes famosos. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, dio muerte a reyes poderosos. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, les dio tierra en heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, en heredad a Israel su siervo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, y los libró de nuestros opresores. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿es lícito o no a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió,
¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y de divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no te da cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de nuestro Señor, entre otras cosas que la lectura tomada del libro de Josué menciona, es un personaje del tiempo de Moisés, Balaán. ¿Quién era ese Balaán? Lo interesante es que era un hombre de Dios, un profeta. Dios actuaba en él, pero no era israelita, lo que comprueba que el Espíritu Santo, cuando le place, también actúa fuera del pueblo escogido, así como hoy puede actuar fuera de la Iglesia Católica y producir dones incluso en personas no católicas. Bueno, pues este Balaán fue llamado por Balac, un rey pagano, que quería acabar con los israelitas militarmente. Entonces, para este fin, él llamó a Balaam para que maldijera a los israelitas, que les vaya muy mal, que se debiliten y no sé qué más. Pero sucede que Dios le habla a este Balaam y le dice en una aparición nocturna, no te metas con este pueblo, no se le ocurra desear alguna maldición. Puedes acompañar a estos hombres, pero no les dirás una sola cosa, a no ser lo que yo te diga. Bueno, pues con esas instrucciones, él se metió a esta expedición y por el camino se dio aquel episodio hasta chistoso. Él montado en una burra, se da con la situación que su animal se desvía del camino. Si no es por la derecha, entonces por la izquierda, pero no por el camino derecho. El hombre se pone furioso y está casi a punto de matar a su animal por ser tan desobediente. En ese momento, el ángel del Señor que antes se había puesto en el camino, le abrió los ojos para que ahora ya no solamente el animal, sino él mismo pudiera ver al ángel y que entendiera por qué él siempre se desviaba por los caminos que no son.
Entonces, una vez más, recibe la instrucción, no se te ocurra maldecir a este pueblo. Finalmente llegan al destino desde diversos puntos altos de montañas, colinas que circundan al pueblo de Israel. Balaam entonces bendice al pueblo de Israel. Balac se pone bravo, pero yo te mando venir y te pago para que bendigas a este pueblo. No fue para eso que te mandé venir. Entonces se disculpe él, pues yo no puedo hacer nada a no ser lo que Dios me ordena. Y termina aparentemente el episodio aquí. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos enterramos que Balac, pues él bendijo al pueblo porque pues Dios le había dado esta instrucción, pero como Balac insistió, pues entonces, ¿qué hago para vencerlos? Le dio un consejo. Mientras este pueblo obedece a Dios, sus normas y sirve a Dios juicioso, no vas a poder vencerlos. Pero si logras que caigan en apostasía, en culto a los otros dioses, si logras que ellos utilicen amuletos y cosas, ahí entonces se pone vulnerable este pueblo y vas a poder con ellos. O sea, si entonces los ataques, entonces Dios los abandona y ya no van a poder defenderse contra ti. Que muchas gracias por este consejo. De hecho, si no estoy mal, fue en ese tiempo de Josué que una vez cayeron muchos soldados, pero todos ellos estaban cargando ídolos consagrados a los dioses falsos. Bueno, pues a lo que voy aquí es que más adelante se confirma lo que Balaam había dicho en la vida especialmente de Salomón, este hombre tan sabio que su sabiduría hasta se volvió proverbial. Él es autor de varios libros bíblicos, pero al final de su vida, como él tenía tantas mujeres, pues Dios le permitió tener estas mujeres, pero cuando se consiguió también mujeres extranjeras, ahí entonces se convirtieron en una trampa para él. Es que su política era esa. Su nombre significa Rey de la Paz. Shalom es paz. Y Salomón, entonces, es el Rey de la Paz. Y cómo él hacía las paces con los pueblos vecinos, pues casándose con las princesas de la casa real vecina. Se casó con la princesa, con la hija del rey de Egipto, entonces ya tenía paz con el rey de Egipto, porque él no va a atacar un palacio real donde él sabe que ahí está mi hija. Y así se casó con varias señoras para entonces tenía paz también con ese pueblo. Y lo interesante es que al final de su vida, por ser a la cantaleta de esas mujeres, ay, a las judías existe un templo tan magnífico y para nuestro Diosito no tenemos ningún santuario, pues no sea malito. Hago un santuario también para nuestros dioses. Y al final, por acabar con esa cantaleta, les hizo también santuarios a estas mujeres paganas. Y como tenía tantas, pues le tocó hacer muchos de estos santuarios. Tanto que el pueblo ya empezó a
resmungar, a murmurar contra el rey. Antiguamente era una nación santa consagrada a Dios y ahora aparecen santuarios a Baal y a otros dioses por todo lado, pues por agradar a sus viejas. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? En el Evangelio Jesús habla de la santidad del matrimonio y de su indisolubilidad. Le preguntan a Jesús, ¿uno puede despedir a su mujer por cualquier motivo? Pero Moisés nos dio este permiso. Hay que escribir un acta de divorcio, entonces ya pueden mandarla al carajo. Entonces, ¿qué dices tú? Y Jesús dice, pues al inicio no era así. Yo vine a restablecer el orden que Dios originalmente quería. Dios los creó hombre y mujer, no los creó hombre y hombre para divertirse un poco, sino hombre y mujer, que les conste. Aunque en la iglesia moderna traten de canonizar la homosexualidad, porque la iglesia ahora, después de 2000 años, descubre que también la homosexualidad sería una manera de vivir la sexualidad, que no, señores. Dios aniquiló Sodoma y Gomorra porque había homosexualidad desenfrenada allá. Entonces Dios resolvió, más vale acabar con esta ciudad porque aquí ya no hay más nada que hacer. Entonces, ¿quién es usted para decir que no? Pues la homosexualidad es una manera de vivir la sexualidad que es un regalo de Dios. Pues la sexualidad es un regalo de Dios, pero no para vivirla sin vergüenza. Pero aún así, si te casas con una mujer, hombre con mujer, y más adelante viene el tiempo de la crisis, por tarde, después de 7 años, se te caen los velos y te das cuenta que no te casaste con un ángel, sino con una persona humana. Ahí entonces, ¿qué hacer? Ya se puede divorciarse uno cuando ya no le gusta la mujer. Aparentemente Moisés lo permite. Sin embargo, si él permite escribir un acta de divorcio o ordena hacerlo así, es para dificultar un poco más el proceso de una separación. Porque si en cada pelea matrimonial ya fácilmente se dice, no, pues entonces hasta aquí llegó el matrimonio, ya se acabó, pues habría mucho desorden y mucha inseguridad sobre ahora ya se acabó el matrimonio o no. Si hay que escribir primero un acta de divorcio, se dificulta un poco el proceso de separación. Pero pues ahí Jesús dice una cosa. Al principio no era así como Moisés les permitió hacer un acta de divorcio. Os digo yo que si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. O sea, si Dios dio los 10 mandamientos, el sexto mandamiento es, no cometerás adulterio, ¿cómo ahora Dios les va a permitir separarse de la mujer? Entonces justamente comete adulterio o entonces se expone a su pareja al adulterio, porque si permanece solo o sola la pareja, entonces esta situación se presta para una nueva unión que ya no tendrá la bendición de Dios. Sin embargo, yo omití aquí una cláusula. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer,
no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Se ha especulado mucho qué significa entonces esto. No hablo de impureza. Si uno se divorcia de su mujer, no hablo de adulterio, de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Es clara la intención del Señor, que Él quiere evitar el adulterio. Lo prohíbe formalmente en el sexto mandamiento. Si Él ahora permite el adulterio, si el otro comete adulterio, yo también puedo, pues entonces ¿a dónde llegamos? Esa no es la intención del Creador. ¿Qué significa entonces esa cláusula? Si uno se divorcia de su mujer, ¿por qué causa? Por adulterio, por unión ilegítima, y se casa con otra, entonces comete adulterio. O sea, si uno se separa de su pareja, de su mujer legítima, y se consigue otra, pero por este caso de impureza, de unión ilegal, entonces ya no sería malo. ¿Cuál es ese caso? Pues es el caso citado de Salomón. Él se casó con muchas mujeres extranjeras que traían sus creencias o más bien sus supersticiones y pervertieron su corazón. De tal manera que por esta situación de matrimonio con extranjeras, este hombre tan sabio al fin de su vida se dio en temas religiosos y construyó santuarios a Baal y a otros demonios, lo que no puede ser bueno. En los escritos de San Pablo encontramos esta cláusula, a no ser por unión ilegítima o por impureza, encontramos ese tema nuevamente. Y por eso en la teología se llama eso el privilegio paulino. Haga de cuenta, aquí está un hombre que está casado con una mujer pagana, ambos todavía paganos. Ahora el hombre se convierte a Cristo, lo conoce y quiere recibir el bautismo para integrarse enteramente en la religión católica. Pero lo más probable es que a partir del bautismo, él entonces va a escuchar la cantaleta y pues palabras ofensivas por su pareja. Ay, porque todo domingo renunciar al paseo familiar, porque todavía tienes que asistir a tu misa. Entonces, si uno en este orden de ideas, al casarse, al recibir el bautismo, si ahora en este instante decide, pues ya no quiero continuar con mi pareja pagana porque me va a humillar demasiado y esto pone en riesgo mi fe, entonces yo prefiero separarme de mi pareja anterior para que en el futuro, cuando Dios me regale una mujer católica, pueda contraer matrimonio con ella y que nos apoyemos mutuamente en la fe también. Por tanto, según ese privilegio paulino, el pagano y la pagana que ahora deciden, o uno de los dos decide, yo recibo el bautismo, me hago católico. En ese día puede decidir si quiere continuar o no con su pareja pagana. Y si dice, no, pues ya no quiero continuar con esta pareja porque me va a humillar por cuestiones de fe,
o por falta de fe, entonces tiene permiso porque aquí más importante es la fe que la unión natural matrimonial que tenía antes. El matrimonio es indisoluble cuando es sacramento, cuando es un matrimonio católico, cristiano. En cambio, el pagano no es indisoluble. Sin embargo, haga de cuenta que el pagano del que estamos hablando, el día del bautismo piensa, no, pues ojalá mi mujer más adelante también se haga católica y reciba el bautismo. Voy a tratarle de dar el buen ejemplo y decir voy a continuar con ella. Pero unos años después ya se vuelven cada vez más insoportables las ofensas, los insultos por su fe. Ahí entonces ya es tarde. O sea, tenías que decidirte el día de la boda, o sea, del bautismo, mejor dicho, si continuarías viviendo con esa pareja pagana y si decidiste, sí, voy a continuar con ella, años después ya no puedes decir, pues ahora ya me arrepentí, ahora quiero separarme de ella, ahora ya es tarde. Este privilegio paulino se aplica en el día del bautismo y no años después. Si años después te nace separarte de tu pareja, entonces eso se llama adulterio. Y es esto justamente lo que Jesús quiere evitar. Entonces, esta cláusula, no hablo de impureza o de uniones ilegítimas, se refiere a esto lo que el Antiguo Testamento muchas veces llama adulterar. Es que ustedes adulteran con los dioses de otras religiones, se postran delante de ellos. Cuando Dios habla de su propia relación con el pueblo, Él se considera el esposo y el pueblo de Israel es su pareja, su novia, su esposa. Y Dios entonces reprende a su pueblo por sus actitudes de infidelidad, corren detrás de cualquier otro Dios, tan fácilmente caen en superstición. Y es esto lo que el Antiguo Testamento llama adulterio o unión ilegítima. Por tanto, si ahora uno se vuelve católico por el bautismo, en ese día puede decidir si quiere continuar con esta unión ilegítima, este adulterio, esta unión con una persona pagana, o si dice, no, pues aquí damos por terminado nuestro matrimonio natural para que tú no vivas humillándome por mi fe, que ahora estoy abrazando. Mejor dicho, no se crean que, pues ahora Jesús da esta cláusula. Si mi mujer cometió adulterio primero, ahora yo también puedo hacerlo y separarme de ella y conseguirme otra pareja. No, señores. Ahí estaríamos justificando el pecado. No, pues si él puede, yo también puedo. No. Pero la conclusión que quiero sacar es sensato antes de casarse pensar muy bien con quién me caso, porque si es la mujer más bella del mundo, pero llena de supersticiones, si se inclina a ir a la bruja a cada rato, etc., pues prepárese, vas a sufrir mucho, porque el día de mañana esa mujer te da sangre de menstruación y no sé qué más. Y todo eso pensando que no, pues es para un buen fin, entonces es apenas magia blanca, así no pasa nada. Pero, pues, yo no quisiera estar casado con una bruja o con una persona que se inclina a correr a las brujas a cada rato.
esto va a ser un desastre. Incluso si ni siquiera es bruja, pero protestante, el día de mañana, cuando tengan hijos, van a discutir, ¿y ahora en qué religión vamos a bautizarlos? No, pues claro, yo prometí como católico que van a ser bautizados en la religión católica, pero yo estoy lidiando con la educación principalmente, yo soy la mujer, yo soy protestante y yo quiero llevar al niño a mi pastor para que lo bautice. Pues ahí entonces se pelean. Si no es que la pareja es intolerante, entonces es la suegra que insiste, no, es claro que este hijo debe volverse un hijo de Dios en nuestra religión. Y el día de mañana el niño va a ser grande y va a ser la primera comunión. Hasta ahí se logró llevarlo a la religión católica, pero pues si, si ahora la familia cambió y ya no permite que haga la primera comunión, etcétera, es muy difícil. Te casas con una persona, compartes todo, pero en cuestiones de religión no hay consenso porque es de otra religión. Entonces tú quieres poner la estatua de la Virgen de Fátima en la sala y la pareja dice, no, es que esto es idolatría, aquí no permito eso y no sé qué. Entonces por la paz en casa vas a ceder y por eso piénselo muy bien si vale la pena casarse con una pareja de otra religión. Va a ser una causa de peleas la cuestión de ser de otra religión más adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.